En el 2004, a partir de un trabajo de relevamiento de los EGP durante la gestión de Ibarra en la jefatura de gobierno, se hace una indagatoria sobre la cantidad de pibes que quedaban por afuera del sistema escolar dentro de lo que es escuela secundaria, y salió a la luz un dato de 16.000 jóvenes que no estaban concurriendo a la escuela. Esos chicos no podían volver a la escuela tradicional porque tendrían que estar en un primer año, ya con 15 años es la última instancia que tienen para poder volver a la escuela tradicional para primer año. Y si no, tienen que esperar a 18 años de edad cumplidos para ingresar a una escuela de adultos. Se abren en el 2004 6 escuelas de reingreso, todas vespertinas, y esta sola que se creó un mes después, en mayo, que es la única diurna con doble turno, mañana y tarde. Tiene casi todo lo que a las otras escuelas le falta. No tiene tanta exigencia, se cursa por materia, los profesores son agradables, no existe un orden monárquico, porque realmente es eso lo que se marca en otras escuelas, donde tienen más exigencia. Acá todos son iguales. El director, que debería ser la figura de autoridad, es el más copado. Entonces eso es lo que le falta, creo que le falta a las otras escuelas, apuntando a un lugar más agradable para los chicos. Si no, no le da ganas a los chicos de ir. Por lo tanto, no van a poder terminar el secundario. Y esta escuela lo que le brinda es todo eso y más. Para el docente, esta clave de incomodidad se transforma en obligación y en condición sine qua non para poder habitar la escuela. Porque tenemos dos posibilidades. O pensamos a los pibes, entonces presuponemos que todos los pibes vienen con ganas de estudiar, con interés por conocer nuestras materias, con el ánimo de preservar la convivencia institucional, sin hambre, sin problemas familiares, con todas las necesidades básicas satisfechas y solamente con ganas de aprender mi materia o de responder a mis necesidades como trabajador. Bueno, ahí estamos pensando al otro. Entonces, conocer al otro es reconocerme en mis representaciones depositadas en un otro. Eso la realidad no es. Abandonar esta comodidad de que, bueno, yo doy mi clase. Si aprendiste, aprendiste. Si no aprendiste, no aprendiste. Irás a examen, lo prepararás, vendrás a darlo y así vemos que hay muchas escuelas que funcionan así. Nosotros, como adultos y como docentes de una escuela estatal, tenemos que poder pensar situacionalmente, es decir, trabajar con lo que hay. Y lo que hay no es el resto del naufragio, lo que hay es la realidad. Acá hemos tenido a veces algunos problemas en los que hemos tenido que salir al ruedo, ¿no? A buscar papeles. De hecho, me ha pasado con algún alumno que tuve que ir a la escuela anterior yo personalmente a pedir que por favor me dieran fotocopias de los documentos porque habíamos recibido algún alumno que venía sin ninguna clase de documento. Y bueno, ¿y qué hacemos? El chico tiene que estar adentro de la escuela. Eso es lo que hacemos, lo primero que hacemos es eso, el chico adentro de la escuela viniendo a cursar sus materias. Esto es lo que cada pibe y cada piba que entra a esta escuela representa para nosotros. Yo no vivo en la villa, no comparto esos códigos, no los conozco siquiera. Sí conozco lo que se espera de una escuela secundaria del Estado, y más a la luz de la nueva ley
de Educación Nacional de 2006, de inclusión, de posibilidad de participación, de producción cultural, de pertenencia a un Estado que se está haciendo cada vez más presente, por lo menos en el ámbito nacional. Bueno, todo esto hay que generarlo, hay que acompañarlo y no es por generación espontánea. Es una producción meticulosa, pequeña, cotidiana y que exige presencia como acto fundante, ¿no? Esto es absolutamente incómodo. Lo que hay que hacer es separar la paja del trigo, que es incómodo porque yo no estoy dispuesto a mover y que es incómodo porque la realidad así se me presenta. Sobre eso trabajamos. La escuela te pide que tengas una mirada, que puedas entender procesos que van más allá de la escuela, digamos. Que entiendas que hay procesos que van más allá de solamente el proceso educativo que vos, en el que estás inmerso, que es, por ejemplo, en este caso un curso, sin dejarlo de lado, o sea, porque tampoco todo el contexto, ¿no? Tenés que tener una mirada de los pibes con los que estás trabajando y en el lugar en los que viven, en el lugar en el que se mueven, de dónde vienen y en el país que viven. Que también lo tendría que tener en cuenta un docente de otra escuela, pero no sé por qué no sucede. Pero me parece que en este caso tiene que tener una especial mirada sobre esas cosas, digamos. Porque la población que estamos recibiendo, los jóvenes que estamos recibiendo no son los mismos que los de hace 20 años o 10 años. La sociedad va cambiando y también tenemos que ir cambiando nosotros como docentes, me parece. En las escuelas de reingreso especialmente tenemos las características de una población que es más grande, que ya tiene una historia escolar, un recorrido importante. Al ser chicos que entran por lo menos con 16 años, ya han tenido una serie de experiencias en el sistema y no todas han sido muy gratificantes para ellos, al contrario. Bueno, en principio, a ver, el perfil de los pibes que vienen acá, más allá de dónde vengan, sean o no del barrio, sí, tiene un elemento en común que es un síntoma que observamos y que es consecuencia de toda la historia que arrastra cada uno de los pibes, que es una autoestima bajísima. Tiene que ver con un encuadre de proyecto de vida muy vulnerado, tanto propio como de su familia, su entorno más cercano. Estoy en primer año, después de haber, el año pasado, por problemas familiares, haber dejado la escuela en tercer trimestre. Yo pasé por una escuela en realidad, no fue que fui cambiando de escuelas, qué sé yo. Como que sentía que no era esa la escuela como la que yo buscaba. Empecé en un industrial que a un par de cuadras de acá. Nada, fue raro. Repetí 2 años, al segundo año era un industrial. Al segundo año repetí, al año siguiente dije, bueno, empecé a cursar y lo dejé, ni a mitad de año fue, en realidad. En la otra escuela sos un número más. Terminás siendo parte de un listado. Sos la letra L, número 500, y ya está. Si venís, bueno, y si no, ya está. Quizás alguna vez faltaba o 2 días o 3 días, o quizás está enfermo, pero siempre está el acompañamiento de los profes, de los directivos. Como ustedes pudieron ver recién cuando pasaban. Los profesores, ¿cómo que faltaste? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué te anda pasando? ¿Te podemos ayudar? Eso siempre está. Y lo recalco bastante porque siempre, no es conmigo solo, con todos mis compañeros, ese cariño, por así decir, de cómo estás, qué te anda pasando, está todo bien. Porque en todas las escuelas lo que tiene, la profesora tutora nada más cumple ese rol. Acá lo cumplen todos. Y es lo que bastante te ayuda. Yo pienso que lo que tiene que ver es con el desprenderse, yo como profesora, desprenderme un poquito de todo lo que hemos
aprendido o que nos han querido enseñar en los profesorados, que son prácticas para el alumno modelo, para la escuela modelo y muy prescriptivas, y que cuando vamos al aula y estamos ahí en contacto con la realidad, la mayoría de estas cosas no nos sirven. Porque por ahí el chico fracasa escolarmente y no siempre es por la materia que le cuesta, sino muchas veces de la relación que tiene con el profesor tiende a fallar por el tema de que no le gusta la materia porque tal profesor lo trata mal o no le gusta cómo le habla o es antipático, etc. Voy a tomar algo que ocurrió el otro día en un encuentro nacional de educación de escuelas secundarias que organizó el Ministerio de Educación de la Nación. Voy a tomar cuando hablaron los chicos de las escuelas. Uno dijo que quería que las escuelas le exija más y que querían que la escuela sea exigente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después hubo otro que dijo que la escuela tenía que ser democrática, que los pibes tenían que ser respetados, que los profesores no tenían que ser autoritarios, que la escuela no debía humillar al alumno. Lamentablemente, los docentes no aplaudieron ese discurso. Digo, se habrán sentido muy tocados. Pero si eso es lo que piden los pibes, creo que hay que poner la barba a hacer remojo. El pibe pide, en cierta forma, constancia de uno. Y cuando digo constancia es, te pasan la factura cuando se te ocurrió no venir porque tal cosa. El profe no vino, lo estuve esperando. O sea, ellos faltan igual, ¿no? Pero ellos necesitan que estés, digamos, porque que estés y que les des lo que les venís a dar, digamos, que a veces es el contenido, a veces es estar con ellos y escucharlos también. Pero valoran mucho el contenido, mucho. Hoy está instalado, que es otro argumento que se utiliza para la selectividad, la importancia de la familia en la educación del pibe. Ninguno puede decir, no es importante que haya familia atrás de un pibe, es más bien que es importante. Pero hoy tenemos un montón de chicos que no tienen familia atrás. Acá vienen muchos chicos de hogares. Tengo chicos de hogares salesianos como de hogares de la colectividad judía. Digo, hay montones de chicos que provienen de hogares. Y me parece que hay que atenderlos. No, me parece, no, estoy convencido de que igualmente en la escuela ahí se tiene que hacer presente y presente más que nunca. Y bueno, esto también es una cosa de trabajar muy así como dando clases particulares. O sea, una de las cosas que necesitamos también es tener grupos reducidos. Porque yo por lo menos encuentro a muchos chicos que necesitan que uno se ponga al lado y les explique así personalmente, porque tienen mucha inseguridad. Entonces si uno no lo mira y lo deja, el chico va al fracaso seguro. Y a lo mejor perder, entre comillas, un ratito de tiempo asentándose al lado y explicándole de vuelta algo, hace que ese chico se le abra el panorama y ahí enganchó y sale adelante. Yo tenía miedo, qué sé yo, que empezar y no entender algo y que no me puedan enseñar como no, o sea, me dijeron que en otras escuelas, viste, que siempre son los profesores. Si entendés, entendés, y si no entendés, bueno, jodete, viste. Bueno, desde mi rol de secretaria lo veo, que vienen repitiendo primer año en 2009, repiten primer año en 2010, repiten y vuelven a repetir en 2011, por ejemplo, y ya ahí dejan porque no, digamos, ¿qué pasó en una escuela en donde el chico repite y va a repetir la tercera vez y como si nadie se diera cuenta de lo que está pasando ahí? Y acá no, si no entiendo, bueno, están acá para ayudarme y todo. Y no es tan serio, no dicta tanto, te ayuda. Vos le preguntás algo y te explica hasta que vos lo entiendas. O sea, me sorprende muchísimo todo lo que ayuda a la escuela, y el año pasado egresó mi hijo en esta misma escuela, que fue escolta de la escuela.
Y bueno, también él tiene sus nenas y la escuela acá le decía, bueno, seguí, él trabajaba, la escuela aguantaba que él llegue un poquito más tarde, no exigen mucho, o sea, no exigen en el sentido de que le exigen en el estudio, pero no de que si no cumplís un horario, chao, te vas de la escuela. Mirá, me parece que los talleres en esta escuela cumplen una función importante a la hora de poder darle a los chicos una opción sobre algunas cuestiones que en muchos casos es vedada y hasta inimaginable en algunos casos. La tarea que tenemos con los talleres, que de alguna manera se sientan involucrados, que vengan y que puedan realizar algo que les gusta también. Hoy existen las dos opciones, está el taller optativo y el que trabajamos en parejas pedagógicas. El tema de las parejas pedagógicas fue una experiencia que surgió a través del plan de mejoras y que fue algo interesante porque se dio que los pibes entiendan que las materias también pueden ser vinculadas con alguna otra, transversalmente, con alguna otra disciplina que puede ser interesante a la hora de entender el contenido que están viendo en la materia particular. Entonces, trata de producir un acercamiento donde junte de alguna manera un saber de contenido curricular con un saber hacer más alguna cuestión estética, ¿no? Así que eso confluya en un producto que dé cierta satisfacción de ser observado, de ser visto, de ser consumido de alguna manera, y que me parece que juega un papel importante en lo que es la construcción del sujeto, porque los pibes se reconocen en esto que producen, valoran lo que producen al ser valorados por los demás y por lo tanto se valoran a sí mismos, cosa que también es algo que es necesario trabajar. Al principio cuando uno entra, yo no quiero, hay mucho como freno desde los chicos, como que lo sacás un poco de ese automático de voy a la escuela, leo, estudio, ya. Algunos se enganchan, pero cuesta armar el vínculo, hay una desestructuración del aula. Por eso es muy interesante la propuesta de fusionarnos con las materias curriculares. Pusieron a un profesor que, por ejemplo, ahora pusieron al profesor de teatro para que acompañe y no sea tan pesado, porque en lengua teníamos más horas que todas las otras materias. Entonces no se te hace tan pesado porque 2 horas por ahí hacemos teatro, entonces te gusta, es mejor. Por ejemplo, de teatro con lengua sacan diversas cosas. Pues la profesora habla mucho, pero y quizás pueden unir las dos cosas, teatro con lengua, y no sé, nos hacen hacer una fotografía o representar un cuento. Él es Franco, un alumno de primer año también. Ellos estuvieron trabajando mitos y leyendas en la última parte del año. Agarramos con el profe de teatro, entre otras cosas que hicimos, porque hicimos fotonovelas, que después los invitamos a que muestren y todo, y se nos ocurrió armar algo de audio para que ellos relaten un poco, ¿no? Volver a retomar esa oralidad de los mitos y de las leyendas, y trabajamos con Tristana y Isolda. Teseo y está Ícaro. Están los tres. La verdad que se animaron a leerlos, están en base a historias que ellos habían escrito previamente, y se animaron a leerlos, y en algunos casos se animaron incluso a jugar desde la voz teatral. Con la voz. Un poco, ¿se divirtieron? Contá. Sí, estuvo bueno. Sirve porque por esta cuestión de que los contenidos se pueden integrar y para que los chicos empiecen a construir lugares de pertenencia en donde se empiece a escuchar realmente la voz de ellos, empiecen a hacer voz. Ellos llegan a ver sus producciones. Bueno, cuando se vio este mural, para ellos fue muy importante terminarlo.
llevó mucho trabajo previo de romperse la cabeza, de ver las frases, de leer el texto. El texto era muy interesante, era de prejuicios, a ellos les pegó mucho, se trabajó mucho hablándolo con la profe. Y después, ¿cómo llevarlo ahí? En la muestra de música, que justamente comentaban los profesores que había chicos que no querían ingresar a las aulas, que cuando empezó no podía entrar, que estaba fóbico de entrar a las aulas, y hoy estaba tocando el bongo maravillosamente, y eso me emocionó, me pareció muy fuerte. Y creo que había otros también profes emocionados que conocen más de esto del chico. Mucha gente me dijo, ¿por qué no hace un solo Braila? Así que ahí está Braila. Supongamos, un chico que viene de otro año, de otra escuela, que seguramente repitió algún año, trae aprobada lengua y matemática de primero, supongamos. Entonces, lengua y matemática puede hacerla en segundo, historia y geografía y biología en primero. Que el pibe lo que aprobó se le acredite para el año siguiente y que haga su propio recorrido. Por eso ellos se entusiasman también y dicen siempre, pasé, aunque sea con una sola, pasé al otro curso, pasé de año. También es desalentador volver a hacer 5 materias que vos ya hiciste. Digo, vos, todo el mundo dice, se llevó 4 materias. Bueno, se llevó 4, pero aprobó 8. ¿Por qué no rescatar esas 8 que aprobó? Lo único que tenemos que tener en cuenta es saber bien el trayecto del chico, porque de repente un chico que tiene que estar en cuarto y tiene que hacer una materia en tercero, por ejemplo matemática en tercero, por ahí se queda en cuarto y no va a tercero, entonces nosotros tenemos que ver a ver si tiene que estar o no en la otra división. Una escuela que tiene, no sé, 800 alumnos, se encuentra que empieza a trabajar casi en una clave fordista, ¿no? O sea, en serie, y lo que se ve son estadísticas. El 20% dejó de venir, el 40% dejó de venir. Entonces, mientras que y esto lo dicen los mismos estudiantes, mientras que en otra escuela te llaman para decirte te quedaste libre, en esta escuela se lo llama antes de que se quede libre para ver qué le está pasando. Cuando los pibes dejan de venir, no contamos cuántos dejaron de venir solamente. Empezamos a ver cuáles son las variables que a través de las entrevistas o charlas telefónicas los chicos nos tiran. Cuando faltás 2 o 3 días, al segundo día, ya enseguida ellos llaman a la casa, a la madre, que está donde está, si le pasó algo, camino a la escuela le pueden pasar. Ellos se abren de millones de posibilidades, no se quedan en una. O que el chico faltó, no lo piensan. Ellos piensan de que siempre atrás hay un motivo por el cual el chico faltó. Porque ellos tienen la vista de lo que está hoy en día, la realidad, lo que ve la droga, los que te llevan los caminos malos, de que quizás una madre no tiene tanta autoridad sobre el chico, porque todo eso se perdió ya. Es muy raro que los chicos no respondan. Por ahí faltan una semana, 2 semanas, después vienen, se reincorporan. Eso es también lo que tiene este proyecto, que los chicos no se quedan libres nunca. Siempre se pueden reincorporar. Así que vuelven los chicos. Entonces se pensó un formulario donde en cada materia, cada profesor, al chico que viene a reincorporarse o que aparece después de un tiempo de no haber venido o que ya tiene acumulada la cantidad de faltas como para quedar libre, se le hace un formulario donde se firma un acuerdo entre el chico,
el padre, si viene, que en general, cuando se insiste, viene. Y en este caso conmigo. Y se firma un acuerdo donde se dice que si el chico cumple con determinadas pautas, se va a reincorporar. Es decir, que la reincorporación, yo siempre le aclaro, no es que cuando firmamos todo estás reincorporado. Cuando firmamos todo, lo que estamos haciendo es decir que estamos todos de acuerdo en que empieces un proceso de reincorporación. Quiere decir que la reincorporación está en tus manos de alguna manera. Si vos cumplís, te reincorporás. Si no cumplís, no te reincorporás. Comparo mi experiencia con la escuela anterior, que era una escuela técnica, que era una escuela más con el libro abajo, con tipo reglamento, y con esta que es, no te digo que es más liberal, pero es una escuela más humana. O sea, se convierte en una escuela mucho más humana. Desde la parte de los profesores, los preceptores, todos, o sea, te alientan constantemente a seguir. Esto sí me parece lo que sería para llamar una escuela tipo familia. Porque del director a la profesora hasta los auxiliares vienen y hablan con nosotros. Tenemos un diálogo muy amplio. No es que son como las otras escuelas muy estrictos así, no. Que el rector, que el director. Acá todos tienen el mismo cargo. Ninguno tiene más alto. En el momento que pasa algo grave, ahí sí se plantea. Bueno, el director. Toman los papeles que tienen que tomar. Pero si no, después todo muy light. En realidad yo lo que yo veo es el tema no sé si el profesor, pero a la institución como que todavía está ahí arriba y creo que tienen que bajar o tratar de anivelar. Creo que eso es buenísimo. El vicedirector Javier, cuando da las clases de formación ética y ciudadana, rompe con ese sistema, ¿no? El tema de yo el profesor, ustedes alumnos, y trata de circularizar todo, que es buenísimo eso, como método de aprendizaje es genial, creo yo. Vas a otra escuela y ponele, no puedes tomar mates, el tema de la gorra, como que los tratan de bajar los pies y es por eso medio como que el pibe se pone rebeldiza y se retrae, como quien dice, ¿no? Capaz que ahora, con la juventud, o sea, la juventud que estoy yo ahora, capaz que no es tan copado que venga una persona mayor y te diga y te trate mal. Capaz que antes, en los tiempos antes sí, capaz que te trataban mal o te decían las cosas, te decían hacer eso y vos lo tenías que hacer sin decir nada porque no le podía faltar el respeto a una persona más adulta que vos. Pero capaz que en los tiempos de ahora no es así y capaz que no te gustaría que un profesor venga y te trate mal o te diga lo que vos tenés que hacer. O sea, sí, está bien lo que tenés que hacer, pero de buena manera. Paradójicamente se da de alguna forma como una cierta desfiguración de la escuela, pues se pierde la figura o la estructura, si se quiere, de escuela, tanto que hasta muchas veces uno dice, bueno, pero esto que es un club, entonces bueno, uno juega en esa tensión entre el comienzo, que por ahí es más la idea de un espacio de encuentro, y el formato escuela. Habría que aprender un poco más a poner el empuje en la exigencia sobre los pibes para que sepan que todo se hace con esfuerzo. A veces eso pasa, ¿no? Uno se vuelca enteramente por el pibe y termina haciendo las cosas por él. Si vos no le enseñás, al pibe lo estás estafando. Creo que el primer punto de quiebre con las prácticas anteriores a esta escuela tiene que ver con romper la sensación de soledad. Porque en ese momento el docente opera como el pibe. Como está solo, hace lo que le sale. Y quizás está totalmente alejado, totalmente diferenciado del encuadre institucional. Me parece que nosotros como escuela avanzamos un montón. Este año que empezamos a trabajar fuertemente desde el Consejo Consultivo, a mí me parece que esto es importantísimo, porque nosotros estamos trabajando desde un núcleo duro, por decirlo de alguna forma, un montón de cuestiones. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer, no sé si era la idea, fuertemente en esta reunión, es un balance
del 2012 y sentar algunas bases como para empezar en marzo con algunas cuestiones claras de cuáles son las prioridades que hay que abordar el año que viene. Yo creo que lo que tenemos que trabajar profundamente no es una cuestión de saberes, sino una cuestión de didáctica y pedagogía. Creo que hay que trabajar profundamente con la planificación para el año que viene, que todos los profesores sepan por qué la tenemos y qué es lo que pedimos, y creo que tenemos que ver ese tema, cuál es la vuelta de la planificación para la conducción y para los asesores pedagógicos. Se puede también pensar, hay lo que se llama también cuaderno de trabajo de aula, que es algo parecido a esto de la planificación cuatrimestral, en donde es un portafolio, en donde se va trabajando también de esta manera. O sea, se evalúa a mitad de año, que sería interesante si se plantea esto, se evalúa cuáles son los pros y los contras de esa planificación, pero en una reunión. Pero si no la haces cuatrimestral, es rígida. Me parece que la planificación no tiene que ser en soledad y desde una materia en particular, intervienen un montón de cuestiones en la planificación. Interviene la planificación del área, del proyecto escuela, etc. Y lo que nosotros nos pongamos como prioridad. Bueno, por ejemplo, si vamos a pensar en el 2013, bueno, miremos la escuela, qué pasó en el 2012, qué viene pasando con la trayectoria, etc. ¿Cuáles son las prioridades para el 2013? Porque si no, nos pasa que queremos abarcar 8 millones de cosas, cada uno planifica desde donde puede, como puede, etc. Y después es un desborde de cosas que nadie va a poder cumplir. Nosotros sabemos muy bien que un programa, que sea de contenidos mínimos o no, tenemos que dar todo. Pero el profesor sabe en cuál mete el bisturí y en cuál lo pasa por arriba y le dedica menos tiempo. Entonces ahí está ese criterio de selección de cada uno de los profesores. La planificación es una hipótesis de trabajo. Es una herramienta. ¿Sí? Claro. Bueno, pero además es una hipótesis de trabajo. Vos te sentás e hipotetizás una propuesta pedagógica que en definitiva se va a concretar o no cuando la lleves a la práctica. La planificación cuatrimestral te permite dar cuenta de todos los inconvenientes y los obstáculos que vos tuviste a la hora de ponerla en juego. Entonces, la única posibilidad que nosotros tenemos de que el pibe perciba algo... ¿cómo diría? No quiero decir la palabra armonizado, porque no es armonizado, sino coherente, desde un lugar de coherencia institucional, para mi modo de ver, es la planificación. Porque después pasa con los libres, que los pibes vienen a rendir libre y le dicen, anda a buscar la planificación en la biblioteca. Cuando el pibe va a buscar la planificación en la biblioteca, no vio nunca ese tema, porque el docente nunca lo dio y nadie se enteró. Entonces me parece que lo primero que hay que hacer con la planificación es instalarla. Y me parece interesante, lo que salió acá, que la construcción devenga un trabajo colectivo. Eso me parece bárbaro, que se puedan reunir los dos, como dije recién, los dos, por ejemplo, de historia de tercer nivel de turno mañana con los dos profes de historia de tercer nivel de turno tarde, y entre los cuatro puedan hacer la planificación correspondiente a nivel. Es una instancia de laburo colectivo que es interesante y me parece que va a haber, en ese caso, mayor apropiación de lo que se determine, lo que se establezca en el momento de construcción. Sí. Y al momento de pensar el proyecto o la posibilidad de futuro inmediato, ¿no?, de los que están próximos a egresar, y tendría que decir que las pienso en principio esperanzadora. Y eso marca un quiebre muy fuerte con la idea de destino cerrado con la que ingresaron. Y no es un concepto trillado ni naif, ¿no? Esperanzador significa con posibilidad de seguir proyectando. En principio pienso, por lo que veo, los chicos que terminan salen con una autoestima mucho más elevada, salen muy contentos, tienen una gran satisfacción cuando obtienen su primera acreditación, ¿no? Su primer diploma. Muchos tienen proyectos. Y cuando terminan es esto lo que veo, que salen como son otras personas, se sienten como se tiene que sentir una persona cuando tiene un logro, ¿no?
es un logro el que han tenido. Y bueno, nosotros somos parte también, nos sentimos orgullosos porque somos parte de ese logro, los hemos acompañado en la medida de lo posible, los hemos ayudado a que salgan. Así que esto me parece que es lo que yo noto, ¿no?, en los chicos. Como una sensación de felicidad serena. Estoy pensando hacer la facultad, estoy como alentándome a mí mismo de, bueno, yo si pude, después de haber dejado la escuela, pude con esto, pude 4 años, estoy a punto de terminar el secundario, orgulloso de decirlo, tener el título casi en la mano. Me permite proyectar realmente. También con ese tipo de escuela lo que existe es un prejuicio que en cuanto si contienen no enseñan, no hay enseñanza de calidad. Y yo creo que esto está completamente superado, más allá de también tener que replantearnos qué se entiende por calidad, ¿no? Yo creo que la escuela de calidad no es la escuela que transmite mayor cantidad de conocimiento, no pasa por ahí. Yo creo que la escuela tiene que transmitir conocimiento, que la escuela tiene que producir conocimiento, que ese conocimiento tiene que ser significativo, tiene que estar encuadrado en lo que hoy por hoy se llama la justicia curricular. Creo que la cosa pasa por ahí, pero yo también entiendo una escuela de calidad, una escuela democrática, una escuela donde se respeta al pibe, una escuela donde el chico se siente contenido y donde, como dije anteriormente, una escuela que eleva en dignidad. Y a veces elevar en dignidad no es enseñarle la ameba y el paramecio, ni el australopithecus. Elevarlo en dignidad pasa por otro lado. También digo que con una característica de una cultura institucional inclusora o inclusiva, es que la escuela tiene que socializar y no disciplinar. Y socializar es hacer consciente de todos los derechos a los chicos.